Pues lo cierto es que cuántas veces nos hemos preguntado cómo funciona un microondas. Lo cierto es que cuando se inventó y cuando salió al mercado fue la revolución en las cocinas, por lo menos domésticas. Tiene otro funcionamiento, otras utilidades, muchas de ellas desconocidas para nosotros, los profanos en la materia, pero lo cierto es que las partes internas eléctricas se utilizan para otras muchas cosas que deberíamos saber, por curiosidad simplemente. Lo cierto es que, lo dicho, los microondas, en su momento, cuando salieron al mercado y fueron electrodomésticos caseros, revolucionaron por lo menos el ámbito de la cocina doméstica. Y en cuántas ocasiones, pues eso, nos hemos preguntado por qué un cacharrito de estos calienta tan rápido nuestras cosas, cocina nuestras cosas, nuestros alimentos. Y otra curiosidad, por ejemplo, ¿por qué no se pueden meter cosas metálicas en el interior cuando están funcionando? Bueno, pues todos esos detalles los iremos conociendo a lo largo de los próximos minutos. Pero vamos a centrarnos quizás hoy en lo que nos interesa. Vamos a intentar ver las tripas de este microondas, cómo funciona y qué aparatos podemos utilizar para reutilizarlos de nuevo e incluso para fabricarnos nuestras propias herramientas. Lo vemos ahora. Pues para empezar con la faena, lo primero es empezar a desmontarlo como de la forma más sencilla. De momento, abrimos la portazuela y empezamos a desmontar pues todo aquello que de momento no vamos a utilizar. El plato giratorio, el soporte, todo esto lo dejamos por ahí apartado y vemos que en realidad pues poco más. Las sujeciones interiores, que esto a fin de cuentas tampoco lo vamos a utilizar de momento. Y en el interior arriba tiene una resistencia que puede ser, a ver si lo podemos ver ahí con claridad, ahí la tenemos, una resistencia pues precisamente para una vez que esté cocinado, para gratinar o para, en fin, darle más utilidad al microondas. Lo dicho, lo mejor de todo es empezar desmontando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo. Básicamente, en la parte posterior tiene su cable de alimentación, como en todos los electrodomésticos, y tiene una tornillería. Vamos a empezar poco a poco desmontando esta tornillería y para ello nos podemos hacer valer o de un simple destornillador de estrella, podemos hacerlo de manera manual, o si queremos hacerlo un poquito más rápido, vamos a utilizar un destornillador eléctrico. Para ello nos vamos a valer precisamente de un taladro con su acople oportuno y con esto vemos que sale muchísimo más rápido. No perdemos tiempo y vemos que veis lo rápido que sale. Bueno, pues yo me voy entreteniendo en quitar toda la tornillería y ahora os enseño la parte posterior. Bueno, pues ya hemos quitado prácticamente la mayoría de la tornillería, alguna está en mal estado, pero a fin de cuentas no vamos a utilizar nada de esto. Elementos que podríamos utilizar posteriormente, de los que tenemos aquí. Vamos a ver, aquí tenemos un cristal templado, que es lo mejor de todo. Esto podríamos darle alguna utilidad para las chapuzas que hacemos de alguna barbacoa, de alguna chimenea con puerta. Y la puerta también podríamos utilizarla básicamente para lo mismo. Es vidrio templado, resiste a alta temperatura y por lo tanto alguna utilidad se le podría dar. Sacándole el vidrio quedaría prácticamente igual que esta. Bueno, dejamos eso aparte. Lo cierto es que, como os he dicho, el plato, el soporte no lo vamos a utilizar y hemos quitado la carcasa ya, la parte exterior, que es de acero inoxidable. Aún a las malas,
aunar las malas, podríamos sacar alguna pieza de chapa de acero inoxidable que nos hiciera falta. Esto no está de más. Acero inoxidable que en teoría es bueno y que podríamos reutilizar para alguna que otra cosa. Bueno, pues lo dejamos apartado y empezamos a ver prácticamente ya los componentes del interior. El tema eléctrico, que es lo que nos va a llamar muchísimo la atención, que cómo es posible que todo esto nos pueda funcionar. Bueno, fijaos, aquí tenemos un ventilador, un electroventilador que sí que le podemos dar utilidad para muchas cosas, aunque parezca que no. Lo cierto es que tendríamos que ir con mucho cuidado. Vamos a ponernos las gafas y os voy a decir de qué forma podríamos ir utilizando los distintos componentes. Bueno, el principal sería esta pieza. Tenemos también un electroventilador, un regulador con tiempo y campana y un selector. Todo esto se podría dar o le podríamos dar alguna utilidad. Pero lo que os digo de momento, vamos a ir sacando las piezas que nos vamos a bote pronto, nos pueden ir interesando. De momento vamos a quitar la brida que tiene aquí, la dejamos fuera y vemos que va conectado. Aquí va uno y aquí va el otro, precisamente a la parte que nos interesa. Aquí vamos a cortar esto. Aquí esto lo tenemos. Esta es la parte que no nos interesa, dejamos esto fuera. Bueno, aquí lo tenemos, un electroventilador que podemos darle, aunque parezca mentira, más utilidades de las que nosotros podíamos pensar. De momento es una de las piezas que nos vamos a ir guardando, porque en un futuro no muy lejano os puedo asegurar que a esto le vamos a sacar rentabilidad. Bueno, vamos a ver más cosas que tengamos por aquí dentro y que sean susceptibles de quitar. De momento vamos a quitar este bloque, que es el embobinado completo, que de momento habrá que contrastar si realmente funciona o no funciona. Nos lo han dejado aquí encima de la mesa y no sabemos si efectivamente funciona o no funciona, pero eso será fácil de comprobar. De momento vamos a ir desenchufando todas las conexiones, enchufes rápidos, en la medida de lo posible. Ahí lo tenemos. La mayoría son placas eléctricas, componentes eléctricos. Aquí tenemos esta por aquí. Ajá, y esta. Esta vamos a sacarlo fuera. Y ahora os explicaré qué es cada cosa. De momento voy a centrarme en sacar el bloque, el embobinado completo. Cuando lo tenga fuera, os diré una de las utilidades que podemos darle. Bueno, tenemos ya desarmado prácticamente, le hemos sacado todas las tripas al microondas. Y lo cierto es principal, antes de todo, si no sabemos lo que estamos haciendo, mejor no tocar las cosas. Máxime con elementos electrónicos como son los que tenemos encima de la mesa. Hemos sacado prácticamente todas las tripas y, como podéis apreciar, elementos grandes, elementos pequeños, y vamos a ir describiendo. Por ejemplo, cosas que sí podríamos utilizar más adelante son simplemente interruptores.
interruptores con una entrada de corriente y interruptores que funcionan. Son los interruptores que tenía en puerta, que funcionan perfectamente. Hemos sacado 3, de las cuales podemos darle utilidad perfectamente. Más cosas curiosas y pequeñas son la lámpara con su portalámparas que lleva, que en esta ocasión está fundida, pero a fin de cuentas eso es lo de menos. Una bombillita pequeña con su portalámparas y que va a corriente de 220. Eso se le puede dar utilidad perfectamente para cualquier otra chapuza que hagamos en casa. ¿Qué es este invento? Bueno, pues este invento es lo que hace precisamente hacer girar el plato que tenemos abajo en el microondas. Es un pequeño motor que funciona perfectamente, lo hemos comprobado, y el cual lo vamos a reservar porque siempre es bueno tenerlo a mano. ¿Utilidad ahora mismo? No se me ocurre ninguna, pero en otra ocasión, por ejemplo, sí que podríamos darle utilidad más adelante. Y ahora quedan quizás el frontal que teníamos aquí. Aquí lo tenemos. Este es el que abre la puerta. Al abrir la puerta tenía también un conector con un interruptor. Se lo hemos sacado ya, que sí es válido. Pero lo cierto es que hemos estado viendo, comprobando el interior de todos los selectores que tiene aquí, y no sabemos si es por la placa, que la placa está pasada, no sé si le habrá caído agua, pero lo cierto es que los selectores están para tirar, así que es algo de lo que no nos vamos a preocupar, ni siquiera a desarmar. Así que lo dejamos ya fuera de uso. Bueno, pues nos quedan básicamente 3 elementos principales, de los cuales uno de ellos, el magnetrón, que es la parte principal de lo que es el microondas. Tenemos un transformador grande. Este transformador está dando 4000 voltios de salida y un capacitor. Todo esto son piezas indispensables para que realmente nuestro aparato electrodoméstico, nuestro microondas, funcione. Bueno, os voy a contar un poco sobre qué es este aparatito, que es quizás la pieza más importante que tiene ahora mismo el microondas. Como os digo, bueno, pues el magnetrón del microondas es una de las partes más valiosas. Básicamente, si no tuviéramos esta pieza dentro de lo que es el microondas, no sería tal cual. Lo cierto es que es un tubo de cobre con una estructura que transforma la electricidad en ondas electromagnéticas, es decir, hacen que los electrones se vayan moviendo, haciendo mover de tal manera que la energía eléctrica lo transforma en ondas electromagnéticas, algo que sería imposible de llevar a cabo si no tuviera esta pieza dentro de este aparatito. Lo digo que si no sabemos qué es lo que vamos a reparar o vamos a desmontar, os puedo asegurar que lo mejor de todo es no tocar absolutamente nada. Antes y previo de haber empezado a desmontar, nos hemos asegurado que no quedaba ninguna energía residual. Importantísimo, porque siempre puede pegar un calambrazo cuando menos te lo esperas. Bueno, ¿qué es este aparatito? Este aparatito es un transformador bestial que está dando 4000 voltios de salida. Ahí es nada, 4000 voltios de salida. Y lo cierto es que, hablando de cada uno de ellos, son piezas indispensables, tanto una como la otra, son piezas indispensables para que nuestro microondas empiece a funcionar como es debido. El capacitador, bueno, esto el que entienda un poquito de
electricidad sabe que es perfectamente el que arranca, es un arrancador, por llamarlo de alguna forma, de todo este sistema. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo? Prestar atención porque es fácil de entender si se pilla de un principio, si no, te pierdes. Bueno, pues como os decía, importantísimo, si no sabemos qué vamos a encontrarnos en cualquier aparato eléctrico, mejor ni tocarlo. Y siempre mejor, lo mejor de todo es informarse. Si no sabemos lo que vamos a tocar, mejor ni tocarlo porque nos podemos dar un buen susto. Y sobre todo con esta pieza. Esta pieza es el transformador. Y si veis aquí, lo primero que dice que tiene alto voltaje. Quizás es una de las partes más importantes de microondas, ya que de alta tensión precisa una alta concentración a la hora de tocarlo. Bueno, pues tiene un circuito primario de entrada de alimentación, es decir, donde entra la corriente, y un circuito secundario de salida de alto voltaje. Lo cierto es que esto es lo que alimenta al magnetrón. Así que esta pieza, sin esta, nuestro microondas no sería nada. Lo mejor de todo, si os fijáis, es la entrada que tiene, como digo, dos sistemas. Dos sistemas, o por llamarlo, dos circuitos. Así que dos circuitos, uno primario y otro secundario, que es el que da la potencia suficiente al magnetrón. Vamos a dar otro repaso porque además lo curioso es que si una de las piezas, una de las dos, nos falla, prácticamente nos quedamos sin aparato. Y otra curiosidad, a pesar de que el microondas se nos haya estropeado, lleve mucho tiempo parado, sepamos que no ha estado conectado a corriente, la energía se queda acumulada aquí dentro. Así que mucho cuidado a la hora de manipular este tipo de objeto, porque vamos a llamarlo calambrazo, si no tenemos cuidado, nos lo podemos llevar. Bueno, pues nos queda, dentro de las tres piezas principales de un microondas, nos queda lo que es precisamente el condensador o capacitor, que es un componente de microondas que almacena el voltaje eléctrico y la verdad es que juega un papel bastante importante a la hora de ejecutar los cambios de intensidad de manera controlada durante el uso de lo que es el microondas. Básicamente, los tres elementos que tenemos aquí son imprescindibles para que funcione. Cada uno de ellos no puede funcionar sin el otro. Y como uno se nos falle, prácticamente es cuando se nos fastidia un microondas. Y vuelvo a repetir, antes de nada, si no tenemos o no tenemos conocimiento de lo que vamos a desmontar, quizás lo primero, no tocar nada. Y si tenemos mucha curiosidad, lo mejor es informarse, precisamente de estos tres componentes que tenemos aquí, porque a la larga, o mejor dicho, a la corta, nos podemos llevar un susto. El capacitor, el bobinado grande, que da un voltaje de hasta 5.000 voltios, y por supuesto parte imprescindible de nuestro microondas. Bueno, pues lo cierto es que ¿qué utilidad le podemos dar a los componentes que tenemos aquí? Lo cierto es que alguno de ellos sí que se puede reutilizar y si somos manitas podemos hacernos alguna herramienta para casa un tanto especializada. Quizás lo importante es básicamente esta pieza. Este es transformador que, lo dicho, si uno es un poco manitas y con ganas de tener una herramienta en casa, se la puede fabricar perfectamente
y funciona a la perfección, eso os lo puedo garantizar. Así que con el tiempo y más adelante, ¿por qué no hacernos con esto un soldador por puntos? Es decir, aquella pieza o herramienta que a través de la energía eléctrica suelda diferentes chapas, sin electrodo y sin absolutamente ningún tipo de aditivo. Simplemente energía eléctrica, dos puntas que se juntan y a través de esas dos puntas precisamente sueldan las chapas, como tenemos aquí, soldada o soldadura por puntos, que es todo esto. Esta tapa está soldada por soldadura de puntos y es harto imposible, os puedo asegurar, el poder despegarla. Pues con este transformador, la herramienta que podíamos fabricarnos en casa, sabiendo trabajarla, sería un soldador de puntos. Así que, si os parece, este será otro de los siguientes proyectos que tengamos aquí en Repara y Recicla. No es complicado, y vuelvo a repetir, siempre que no sepamos de algo, mejor, de momento, no tocarlo. Y en segunda instancia, si tenemos esa curiosidad, segunda instancia, informarse, leer mucho sobre el tema y una vez que tengamos conocimiento básico para ello, adelante. Pero si no sabemos, lo mejor de todo, no tocarlo y aprender para qué sirve. Bueno, pues lo dicho, dejamos apartado nuestro transformador porque será uno de los proyectos siguientes que tengamos en mente. Fabricarnos precisamente un soldador por puntos en casa, en Repara y Recicla.